Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan pues, esta tarde de viernes, no, de miércoles, acostumbrada que son los viernes, esta tarde de miércoles, víspera del Corpus. La verdad que es de agradecer doblemente que haya pues, ahora mismo 36 personas escuchando, bueno, que van a escuchar a Antonio Jiménez Estrella esta tarde. Y bueno, pues esta semana ya es la última de este ciclo que esperemos que, bueno, pues que haya sido del agrado de todos vosotros, al menos así lo hemos intentado, ¿no? Con la selección de los conferenciantes. La verdad que hasta ahora está siendo, pues, aunque esté mal decirlo yo, pero está siendo un éxito, ¿no? Sobre todo de audiencia, porque la verdad que han sido magníficas, ¿no? Todas y cada una de las conferencias que se han impartido hasta ahora. Y sin duda la de esta tarde, pues, va a estar, por supuesto, a la altura, ¿no? Solamente quiero recordar, para no alargarme mucho más, que como digo, pues esta es la última semana de este ciclo de encuentros con Ave Numella, y además de la conferencia de hoy miércoles, el viernes estará con nosotros la directora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, María Encarnación Cambila Hernández, y Justo Pagea Ruzafa, que es el autor de la novela Tragedia Muerte de Ave Numella, que serán los encargados de cerrar este ciclo el próximo viernes, ¿no? De nuevo, pues bueno, agradecer al departamento su apoyo, también al Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y al CEVAL, ¿no? Y al Ayuntamiento de Valor, por supuesto a su alcaldesa, ¿no? Que ha sido posible la celebración de este ciclo. Bueno, pues sin más dilación doy la palabra a mi compañero Raúl Ruiz para que haga la presentación de Antonio Jiménez Estrella. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, presentar a Antonio Jiménez es un privilegio tanto por el cariño que le tengo personalmente como por la admiración profesional y académica. Eh, Antonio Jiménez Estrella es profesor titular de la Universidad de Granada y se ha especializado en dos campos de investigación bastante amplios: la historia social, institucional y política del Reino de Granada y su organización defensiva y militar durante los siglos XVI y XVII, con especial atención a aspectos como el modelo político-administrativo del territorio, el papel político desempeñado por la Capitanía General del Reino, la provisión de cargos y oficios en el sistema defensivo, el proceso de integración de los miembros del ejército en la sociedad posconquista y la evolución de la frontera marítima del reino en el marco del Mediterráneo. Por otro lado, en la historia social del ejército en el antiguo régimen, profundizando en los mecanismos de provisión de los oficios militares, su patrimonialización y venalidad, sobre todo en el marco del reclutamiento privado por medio de intermediarios en época del valimiento del conde-duque de Olivares. Este fue utilizado como un medio para la adquisición de rangos y honores del ejército a cambio de aportar hombres para la monarquía hispánica cuando ésta más lo necesitaba, en un contexto de guerra abierta en Europa y dentro de sus propias fronteras, conflictos de Cataluña y Portugal. Realmente, Antonio Jiménez es el hombre, el investigador del ejército en la edad moderna y un referente a nivel internacional. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y actualmente es el investigador principal del proyecto que lleva por título Relatos, discursos y gestión de la memoria y del pasado de agentes e intermediarios en la monarquía hispánica, siglos XVI-XVII, y en el que además participan investigadores de la Universidad de Granada y de centros de reconocido prestigio como la Universidad de México, el Instituto Histórico Italo-Germánico de Trento y las universidades de Palermo y Viena. Además, le avala una extensa producción científica variada y de calidad, entre la que destacan el libro sobre la Capitanía General del Reino de Granada en el 16, que publicó en 2004, más de una veintena de artículos en diferentes revistas científicas del área, más de 30 capítulos de libros en obras colectivas, o la coordinación y coedición de 7 libros, entre los que se encuentran La rebelión de los moriscos del Reino de Granada y la guerra en época de los Austrias, estudios para un debate abierto, que coordinó junto a Javier Castillo y se publicó en 2020. Pueden ver casi todas sus publicaciones en internet accesibles o en Dialnet. Sin más, agradecerle a Antonio que esté esta tarde y que vaya a hablarnos de un conflicto cercano, pero también no local, sino un conflicto bastante internacional y que sobre todo tuvo un vilo a la monarquía hispánica
en ese mediado del siglo XVI. Sin más, Antonio, cuando quiera. Vale, pues se me oye, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Raúl esta semblanza tan generosa para con mi persona y agradecerle ese cariño que es mutuo desde ya hace mucho tiempo, desde aquel máster que está tan lejano en el tiempo en el que nos conocimos, y yo pude darle clases, y bueno, lo cual no implica que yo sea mucho mayor que él, ¿eh? Pero bueno, por otro lado, agradecer también al Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín que hayan contado conmigo tan generosamente para esta conferencia. Cuando se pusieron en contacto conmigo, pues me ofrecieron esta posibilidad y yo pues acepté con muchísima ilusión, en un tema en el que llevo tiempo que no trabajo realmente, porque pues, mis investigaciones en los últimos años han ido por otros derroteros, mucho más concentradas en el siglo XVII que en el siglo XVI, que es el siglo morisco por excelencia, pero bueno, haré un esfuerzo de síntesis sobre una cuestión que es capital y que es fundamental, que es la guerra de las Alpujarras. No quería terminar este capítulo de agradecimientos sin hacer mención a una persona que ya no está entre nosotros, que es mi excompañero de departamento, que nos dejó pues hace muy poco tiempo, que es el profesor Manuel Barrio Aguilera, de cuyo magisterio yo pude disfrutar en la carrera universitaria, que paradójicamente fue la primera persona que me inició en la cuestión, en el problema morisco desde el punto de vista histórico e historiográfico, que en su momento lideró proyectos de investigación, que realizó trabajos muy numerosos sobre la cuestión de los moriscos, tiene obras de referencia, aquí, sobre todo aquella titulada La convivencia negada, que es una magnífica obra de síntesis y muy generosa con toda la investigación anterior, un magnífico trabajo y herramienta para el estudio de la cuestión morisca justo hasta el momento en que se publicó desde el punto de vista historiográfico, y que incluso hasta el último momento en esa labor incansable pues, publicó una obra que yo tengo aquí, que es sobre el ciclo falsario de Granada, y a la que le dedicó pues, sus últimos años de investigación y sobre lo que publicó numerosos artículos de opinión, etc. Una obra en esta y en otras, una muy pequeñita que en su momento me regaló y de la que disfruté leí de una pasada en 2 tardes, en la que insistía en la necesidad de la responsabilidad que tenemos los historiadores de algún modo, algo que hemos dejado muy de lado, y yo me pongo el primero en esa responsabilidad, que es la de tratar de acercar al gran público la historia, ¿no? La divulgación, la responsabilidad que tiene el historiador con la divulgación histórica. Yo creo que ahí Manolo, para los amigos, hizo un grandísimo esfuerzo. No quería empezar mi conferencia sin hacer mención a su figura. Y dicho esto, pues bueno, voy a empezar con mi intervención, con mi conferencia. Bueno, en primer lugar, decir que la guerra de las Alpujarras cuenta con muchísimos estudios previos y una amplísima bibliografía, desde los cronistas de la guerra, Luis del Mármol Carvajal, Diego Hurtado de Mendoza, Ginés Pérez de Hita, sobre los que no voy a insistir y no voy a detenerme muchísimo. Luis de Mármol Carvajal nos deja la mejor descripción, la narrativa más exhaustiva sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Diego Hurtado de Mendoza en su Guerra de Granada nos aporta una visión mucho más desde una perspectiva global y más desde la de un historiador tacitista, con más un ensayo de historia más que una descripción de los acontecimientos, en la que también toma cierta postura por su vinculación con determinados personajes de la guerra. Ginés Pérez de Hita sería el tercero en discordia de los grandes cronistas de la guerra. Él participó cuando era joven en el ejército del Marqués de los Vélez, en ese frente oriental. Tenemos también obras de autores contemporáneos, entre ellos los que yo señalo como máximos especialistas de la guerra, mucho más que yo incluso,
que son, por un lado, Valeriano Sánchez Ramos, que cuenta con una amplísima bibliografía sobre el tema, y una monografía dedicada a las campañas del segundo Marqués de los Vélez en la guerra. Y por otro lado, Javier Castillo Fernández, que cuenta con 2 obras de referencia fundamentales sobre la cuestión. Por un lado, bueno, que son fruto de su tesis doctoral, leída hace algunos años en la Universidad de Granada, dirigida por Manuel Barrio Aguilera, que se desgajó en 2 publicaciones fundamentales. Por un lado, la vida y obra de Luis del Mármol Carvajal, el cronista más importante de la guerra, sin lugar a dudas, y en eso estoy de acuerdo con él. Y por otro lado, la edición crítica definitiva sobre la guerra, sobre la historia de rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, que es un verdadero, yo lo digo muchas veces, pero no me canso de repetirlo, una obra es un verdadero vademecum sobre la guerra de los moriscos del Reino de Granada. Cualquier persona que quiera acercarse no solamente a la crónica de Luis del Mármol, sino también a la propia guerra de los moriscos, va a tener ahí una amplísima labor de erudición, porque cuenta con un aparato crítico impresionante que apabulla, ¿no?, por su exhaustividad y por su rigor histórico. También contamos con monográficos como el que se publicó en el número de 2016 en la revista Despertaferro y, cómo no, con ese congreso al que hacía referencia Raúl anteriormente en la presentación. Es un congreso que se celebró en 2018, a finales de 2018, que conmemoraba, más que festejar, el 450 aniversario del conflicto, y que dio, entre otras publicaciones, dio lugar a un libro publicado muy recientemente, en 2020, en el que recogimos, Javier Castillo y yo como editores y compiladores, pues un conjunto de magníficas comunicaciones que se leyeron en dicho congreso y que luego vieron la luz como publicación en este libro, en las que participaron, entre otros, algunos de los autores a los que he hecho referencia anteriormente, y también tiene un magnífico capítulo sobre la estrategia de Benumella, Justo Pajeo Ruzafa, que es, yo creo que el máximo especialista en la figura de dicho personaje, ¿no? Bien, esto es lo que concierne a toda la producción historiográfica que existe y, insisto, es un tema sobre el que conocemos muchísimo, que está en constante revisión y vuelvo de nuevo a Manuel Barrio. Manuel Barrio, en ese número, en ese libro coeditado por mí, por Javier Castillo, también publica un magnífico capítulo introductorio y hace referencia a una cuestión fundamental, y es que todavía no existe una monografía definitiva sobre la guerra de los moriscos, sobre la guerra de rebelión del Reino de Granada. Perdón, ¿no me va ¿se ve el PowerPoint? No, ¿verdad? Se ha quedado con los objetivos. Ahora, bien, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, no sé, es que me está dando problemas el PowerPoint. Bien, insisto, yo me voy a centrar en una serie de objetivos. No voy a tratar en la parte de la descripción de la guerra, iré mucho más rápido porque no es lo que más me interesa detenerme, y trataré de hacer algo más que una descripción de la guerra de los moriscos del Reino de Granada. Me interesa mucho más indagar sobre cuestiones como los precedentes y las causas del conflicto, las fases más importantes de la guerra, insisto, sobre este aspecto iré mucho más rápido y me perdonarán por ello, las características de la guerra de la rebelión del Reino de Granada, incidir en el carácter del conflicto como una verdadera guerra civil, una conflagración civil y religiosa en el mismo corazón de la monarquía hispánica, y por otro lado las consecuencias, el balance del conflicto, el balance de la guerra. Bien, sobre los precedentes causas del conflicto, hay que decir que la Navidad de 1568, durante el reinado de Felipe II, estalla la rebelión de los moriscos del Reino de Granada. Se inicia así un largo conflicto muy cruento que no terminará hasta el mes de marzo de 1571. El casus belli, más que conocido, los decretos de la Junta de Teólogos de Madrid de 1566, aprobado en noviembre de 1566, publicado en enero de 1567, en una pragmática que estaba dirigida
a anular por completo cualquier signo de identidad cultural y tradición de origen islámico, ritos, danzas, bailes, perfumes, baños, vestidos, la utilización de la misma lengua árabe, hablada y escrita, y todas aquellas tradiciones moriscas que significaban algún tipo de identificación clara con el Islam. Dichas medidas deben situarse, en mi opinión, en el contexto del triunfo de la política contrarreformista y confesional que se estaba llevando a cabo en la corte y que estaba avalada en ese momento por el ascenso político de don Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla, quien tendrá en Granada como principal factotum, principal valedor, al presidente de la Chancillería, Pedro de Beza, que era representante de esos letrados, entre comillas, que describe Hurtado de Mendoza en su crónica de la guerra. No obstante, las causas de la guerra tienen raíces mucho más profundas y de mucho más largo recorrido en el tiempo. Por un lado, existen los precedentes de la primera rebelión mudéjar, que está ya a fines de 1499, y que a raíz de la misma se instaura un nuevo orden presidido por la conversión forzosa de todos los mudéjares del Reino de Granada a partir de 1502 en adelante. Es decir, a partir de ahí oficialmente ya no existen mudéjares, sino moriscos. Como ha destacado Bernard Van Sam, el periodo transcurrido entre 1492 y 1568 no estuvo precisamente marcado por la paz civil, sino por un estado de conflictividad permanente, latente, caracterizado por una presión constante de las autoridades civiles, militares y religiosas sobre los nuevamente convertidos y presidido por la difícil convivencia entre moriscos y cristianos viejos. Esa convivencia negada de la que hablará nuestro querido Manuel Barrio Aguilera en su conocido libro, a pesar de la existencia de marcos de sociabilidad, colaboración y de convivencia entre ambos mundos. Sobre todo, y esto es algo que yo remarcaré. Mira a ver si tienes al lado del micro puesto algún papel o puesto algo, porque no te estamos escuchando bien claramente del todo. ¿No? ¿Se entrecorta o algo? Es como si tuvieras el micro tapado con algo. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora mejor? ¿Algo mejor? Sí, algo mejor. No tengo nada encima del ordenador. Es que va y viene el sonido, entonces un poco desconcertante. No es que vaya y venga el sonido, sino la calidad del sonido. La calidad del sonido, espérate un momentito, a ver si lo... Ahora sí te estamos escuchando mejor, la sí, verdad. bueno, no dudes en interrumpirme si suele... El problema es que últimamente estoy teniendo problemas de conexión en casa. Ahora se oye bien, ¿verdad? Bueno, ahora se escucha un poquito como más de lejos de nuevo, se escucha como alejado, pero bueno, parece que es problema de tu conexión. Sí, un problema de conexión, espera un momentito, a ver si lo puedo solucionar. Vale. Es como que se aleja, más que se va y se viene, es como que se aleja y se acerca. Sí. Estoy intentando, a ver. Bueno, vamos a intentar a ver si... Es que no me deja, no, es que si me salgo de la conexión tengo que volver a meterme. ¿Ahora se escucha bien, Raúl? Bueno. Mira, me voy a salir de la conexión y me voy a volver a meter, ¿vale? ¿Puedo hacerlo eso? ¿Ahora se escucha bien? Vale. Bueno, pues seguiremos. A ver. Seguiremos con la presentación. Lo que no logro ahora es... Sí. Se ve, ¿no? Vale. Sí, bueno, a lo que iba. Estaba hablando de esa difícil convivencia. Hay un proceso, una política de represión y aculturación marcada por los decretos de 1526, cuando se produce la llegada de Carlos V a la ciudad de Granada, sobre los que no me voy a detener mucho más. Es un momento en el que cuando está Carlos V en Granada se lleva a cabo la realización de una junta de teólogos que presentan al emperador la posibilidad de introducir una serie de decretos de aculturación contra los moriscos
debido a que esos signos de identidad hacen que los moriscos pues sigan siendo musulmanes en su fuero interno, y Carlos V concede una prórroga de 40 años, es decir, una prórroga para la no implantación de esos decretos de aculturación, que se van a llevar a cabo 40 años después realmente, ¿no? A cambio de un proceso de negociación con las élites moriscas que fue encabezado en ese momento por el capitán general del Reino de Granada, don Luis Hurtado de Mendoza, que era partidario de la línea de negociación y de la búsqueda de acuerdos con la población morisca, del llamado lema más farda que fe, ¿no? Evidentemente, esos acuerdos de prórroga de los decretos de 1526 se hacen a cambio de un importante servicio extraordinario que va a servir para pagar las obras de edificación del magnífico Palacio de Carlos V, que está erigido en la Alhambra de Granada. Claro, hay otro factor fundamental, y es la enorme presión fiscal que soportaban los moriscos del Reino de Granada. Esa carga fiscal es insoportable. Justo antes de la rebelión morisca, los nuevamente convertidos tienen que pagar más de 40.000 ducados en concepto de servicios ordinarios y extraordinarios, las llamadas fardas, servicios especiales, etcétera, que solamente eran pagados por ellos a la corona, y a ello también había que añadir el importante incremento de los impuestos asociados a la comercialización de la seda, cuya industria, vital para las economías moriscas, entró en crisis en este periodo, en esta época, que sabemos muy bien gracias a los estudios de Garrat, etc., ¿no? De modo que, en palabras de Bernard Vincent, cualquier morisco de la época tributaba aproximadamente 3 veces más que cualquier otro pechero castellano. Esa presión fiscal es un factor fundamental para entender también la crispación que se produce justo antes de la rebelión. Hay otros factores que coadyuvan, que contribuyen a complicar la convivencia entre los moriscos y los cristianos viejos, la progresiva implantación desde 1554 con los decretos del Sínodo de Guadix de las disposiciones del Concilio de Trento, que abren la puerta a los decretos de 1566. Y también el importante incremento de las persecuciones y las confiscaciones de bienes llevadas a cabo por la Inquisición. Otro factor también que me gustaría señalar es la progresiva ruptura del sistema de pactos establecidos con la élite morisca y la ruptura de esa paz social, ¿no? Es un aspecto que han señalado algunos autores como Amalia García Pedraza, Javier Castillo, etcétera, etcétera. No hay que olvidar otro tipo de medidas mucho más selectivas que no afectaron a la totalidad de la comunidad morisca, sino especialmente a los representantes de los grandes linajes moriscos, que eran los tradicionales, los llamados colaboradores o colaboracionistas con el régimen castellano de esa época. Por ejemplo, desde inicio de la década de los 60, Felipe II prohíbe la posibilidad de que los moriscos tuviesen esclavos negros y las licencias de armas que se habían otorgado, que eran privilegios que las familias moriscas más importantes del reino habían obtenido, y que, junto con la adquisición de cargos dentro de la administración municipal y dentro del entramado fiscal morisco del reino, representaban un pilar muy sólido, fundamental, en el que se sostenía ese sistema de pactos con esas élites moriscas. La ruptura de ese pacto supone un duro golpe para el mantenimiento de ese equilibrio y la paz social dentro del reino. Eso es un aspecto que será señalado no solamente por los historiadores, sino por un personaje, por un protagonista de la época, que era Núñez Muley, en un famoso memorial elevado a Felipe II, en un memorial de quejas, elevado a Felipe II en 1566, y en dicho memorial, el propio Núñez Muley, representante de esa élite colaboracionista morisca, pretendía una defensa de sus costumbres, de sus vestidos, de su lengua, de sus ritos, considerándolos no como signos de identidad religiosa, sino como una serie de costumbres arraigadas de una comunidad que entonces, como afirmaba Núñez Muley, evidentemente, era fiel a su señor natural. Todos estos factores, que culminan con la pragmática de 1567, alimentaron manifestaciones de resistencia armada, como fue el caso de las partidas de bandidos moriscos, los monfíes, a los que el profesor Rafael Peinado dedicó una conferencia al inicio de este ciclo, unos monfíes que se van a atrincherar las sierras granadinas y que a la postre van a ser uno de los factores más violentos durante la guerra de rebelión. Bien,
Una vez dicho, más o menos aclarado estos factores que dieron lugar al estallido del conflicto, me centraré en el desarrollo y en las fases del conflicto. El conflicto se desarrolla en una serie de fases. Primero, una fase inicial, que se desarrolla en la comarca de la Alpujarra, la zona montañosa poblada por una mayoría de población morisca, liderada por el notable morisco don Hernando de Córdoba y Valor, señorío de Valor, coronado con el sobrenombre de, como todos ustedes saben, de Aben Humeya, porque se decía a sí mismo descendiente de los omeyas, y aquí tenemos un mapa con los principales escenarios del desarrollo del conflicto, en que insisto, no me voy a detener mucho, porque eso nos llevaría pues, muchísimo tiempo de dedicación de esta conferencia. Desde el inicio se van a constatar diferencias muy importantes dentro en el seno de ambos bandos en la guerra. Dentro de la comunidad morisca, dentro del bando morisco, por un lado los más radicales, capitaneados por los líderes de las cuadrillas mocíes más activas e integrados en su mayor parte por los naturales de la Alpujarra. Su jefe más relevante era Faraj Aben Faraj, que mantenía diferencias importantes de criterio con Aben Humeya, y por otro lado el grupo de los moriscos más moderados que habitaban en el barrio del Albaicín, la capital, con amplia representación de esos viejos linajes aristocráticos moriscos, que estaban mucho más interesados, aunque en un principio secundan la revuelta, pero rápidamente van a estar mucho más interesados en el mantenimiento de esa paz social a la que hacía referencia al principio de la intervención, de ese statu quo. Y también va a haber diferencias dentro del bando cristiano, donde la reacción ante la revuelta fue tardía, algo caótica, lo que permite la extensión de la rebelión a territorios como el Marquesado del Cenete, el Valle del Lecrí, la costa granadina y algunos emplazamientos en Málaga. Don Íñigo López de Mendoza, tercer marqués de Mondéjar y capitán general del reino, el tercer representante de la dinastía de los Mendoza en el cargo de capitán general, se va a ver sobrepasado por el alcance y la extensión de la rebelión, tarda en reaccionar y desde el inicio va a ver su autoridad contestada por su enemigo, el enemigo político, el presidente de la Chancillería de Granada, don Pedro de Deza, y la criatura del cardenal Espinosa en la ciudad, y no en vano Deza va a propiciar la entrada en el escenario en la campaña del segundo marqués de los Vélez, don Luis Fajardo, sobre el que existe, sus campañas tienen un estudio monográfico que ya he comentado anteriormente, realizado por Valeriano Sánchez Ramos, que un Fajardo que va a mantener unas relaciones tensas con don Íñigo López de Mendoza. Digamos que eran dos gallos en el mismo corral y que tenían diferencias de criterio y diferentes intereses a nivel político, patrimonial, etc. Mientras que Mondéjar entraría por el Valle del Lecrín con un contingente de unos 2.000 hombres que debían dirigirse a Alpujarra, granadina, el marqués de los Vélez comandaría un importante contingente armado, entrando por Tabernas, por el desierto de Tabernas, para tratar de contener la revuelta en el sector oriental del reino y tratar de proteger la ciudad de Almería. Al inicio de la campaña militar, las fuerzas cristianas, integradas por un escaso número de soldados del sistema defensivo y una amplia mayoría de no profesionales, sino milicianos, sin apenas preparación militar, tuvieron que arrostrar graves problemas. Por un lado, las Alpujarras constituían una comarca montañosa y muy abrupta que los moriscos, habitantes de la zona desde tiempo inmemorial, conocían a la perfección. Estos, con la ventaja y el factor sorpresa, practicaron una guerra de emboscadas a la que las tropas reales tardaron tiempo en adaptarse. Mientras que en el frente oriental, don Luis Fajardo llevó a cabo una campaña especialmente represiva contra los rebelados. Aquí tenemos un mapa donde se muestra esa campaña del frente oriental sacado de la monografía de Valeriano Sánchez Ramos, a la que he hecho referencia anteriormente. Y en la Alpujarra granadina, el marqués de Mondéjar va a cosechar algunas victorias importantes, como la del Puente de Tablate y Órciga, que le permiten asegurar la comarca al mismo tiempo que su hijo, Luis Hurtado de Mendoza, trata de controlar la comarca de Cenete, apostándose en la zona de la Calahorra. Aquí tenemos otro mapa donde se muestra la campaña de Marqués de Mondéjar en dicho territorio. En el frente alpujarreño, Mondéjar aplicó una estrategia mixta. Medidas represivas contra los líderes radicales que habían
protagonizado matanzas como la de Ujíjar y políticas de pactos con aquellos moriscos no rebelados y que representaban el ala más moderada con objeto de alimentar divisiones internas dentro del propio bando morisco. El plan al principio fue idóneo, ya que gracias a esta doble política consiguió controlar los focos insurgentes más importantes y aislar a Ben Umayya entre febrero y marzo de 1569. Sin embargo, a Ben Umayya consiguió reorganizar sus fuerzas. Se lleva a cabo, se registra a partir de entonces una nueva fase en la que los líderes radicales cobrarían un mayor protagonismo, partidario de establecer contactos con el turco y de extender la rebelión fuera del marco alpujarreño, con objeto de dividir al ejército real. El conflicto parecía estar controlado, pero se vuelve a reactivar en la primavera de 1569 debido a varios factores. Por un lado, las diferencias de planteamiento estratégico militar entre Mondéjar y los Vélez. Por otro lado, la extensión de la indisciplina y el desorden dentro del ejército cristiano. La política de mano dura practicada por el presidente Deza en la ciudad de Granada contra los moriscos del Albaicín. Y sobre todo el pillaje indiscriminado de las compañías de milicia dentro del bando cristiano. Todo ello contribuyó a alimentar la desconfianza de los moriscos, que eran partidarios de la negociación y de la paz, y ayudó a que los más radicales reactivasen la revuelta en zonas del reino donde hasta entonces apenas había tenido éxito la guerra, la revuelta, perdón, y en las que incluso por la fuerza muchos moriscos se vieron empujados a apoyar la rebelión si no querían perder la vida. A partir de entonces se desarrolla una segunda fase, en abril de 1569, un nuevo periodo marcado por la internacionalización de la guerra, del conflicto. Las divisiones entre el generalato cristiano, la escasa eficacia demostrada por las tropas municipales, concejiles, de milicias concejiles, y el temor a que Selim II, sultán turco, prestase una inminente ayuda militar a los moriscos rebelados, convencieron a Felipe II de la necesidad de actuar con mayores recursos dentro del conflicto. Y es en el mes de abril cuando Felipe II decide enviar al Reino de Granada a don Juan de Austria como general en jefe del ejército real, asesorado entonces por el duque de Sesa y don Luis de Quijada. A partir de ese momento, aquí tenemos una imagen de un exitoso militar general de este ejército, don Juan de Austria, el bastardo real por excelencia. La revuelta cobra una nueva dimensión. A fines de abril se va a extender a las comarcas malagueñas de Ventomiz y de Vélez Málaga. No obstante, una maniobra decisiva para el desarrollo de la campaña fue ordenar el envío de esas tropas del Tercio de Italia, cuya llegada a inicios de junio de 1569 a Torrox y Torre del Mar, al mando de don Luis de Requesens, fue fundamental para frenar la extensión de la revuelta a las sierras malagueñas. Durante el verano de 1569, el conflicto se recrudece. Ben Umayya consigue depurar a los sectores más moderados, se hace con la fortaleza de Serón, que va a ser un emplazamiento estratégico para controlar el paso hacia la zona del altiplano y llegar a Baza, y en su esfuerzo por extender la guerra al flanco oriental del reino, logra encadenar algunas victorias importantes y reforzar su ejército con oficiales otomanos. A ello también contribuyen las diferencias y la descoordinación entre don Juan de Austria y el marqués de los Vélez en la dirección del conflicto, las discrepancias en el seno del alto mando de la ciudad de Granada, donde se va a producir algo muy importante, que es la caída política y el posterior ostracismo de don Íñigo López de Mendoza, el único que por entonces apostaba por una salida negociada al conflicto. Va a ser llamado a la corte en septiembre de 1569 y posteriormente ya nunca más ocupará el cargo de capitán general del Reino de Granada. Sin embargo, a Ben Umayya no consigue extender con éxito la revuelta al litoral almeriense. Cuando intenta establecer contactos con don Juan de Austria para negociar su rendición, es acusado de traidor y va a ser asesinado a fines del mes de septiembre en su residencia del Aujar de Andarax. Va a ser sucedido por su primo Diego López, vecina de Bombarón, coronado con el sobrenombre de Abenabó, representante de una facción más radical de los rebelados. El nuevo líder era partidario de otorgar nuevos cargos y más poder, más control a los oficiales turcos que Selim II había enviado
al reino granadino para adiestrar y mejorar la operatividad del caótico ejército morisco en esos momentos. A partir de entonces la guerra se desarrolla en dos focos. Por un lado, la Baja Alpujarra y el altiplano granadino. En la Baja Alpujarra, el duque de Sesa logra controlar el avance morisco en Órgiva y en el Valle de Lecrín, muy cerca de la capital. Ahí tenemos un mapa del itinerario de la tercera campaña del Marqués de los Vélez, en la zona. Y por otro lado, en el altiplano, el Marqués de los Vélez con un ejército pone sitio a Galera. Sin embargo, don Juan de Austria, que había logrado una importante victoria en Huejar Sierra, decidió avanzar con su ejército hacia la comarca y apartó del mando al Marqués de los Vélez, con quien tenía importantes diferencias. Don Luis Fajardo no aceptó un puesto en su estado mayor y decidió retirarse a sus estados, profundamente decepcionado, dado el enorme esfuerzo económico que había realizado para movilizar tropas y recursos propios de su casa, de sus estados señoriales en conflicto en la guerra, de iniciativa privada. La tercera fase del conflicto se inicia cuando don Juan de Austria decide lanzarse a la conquista de Galera a fines de enero de 1570, sitio que va a alcanzar elevadas cotas de crueldad y que marcaría el inicio de una serie de victorias en el campo cristiano, como la exitosa conquista de Serón. Estos éxitos se van a ver salpicados por entonces en el campo cristiano por el rebrote de una serie de focos insurgentes en las sierras de Málaga, la llegada de nuevos refuerzos otomanos, unos 4.000 soldados, que permiten algunas victorias aisladas de los moriscos, como la toma de Castel de Ferro. Es entonces cuando el Abaqui, representante del sector moderado, inicia conversaciones de paz con don Juan de Austria y declara el 13 de mayo la rendición de la mayoría de los líderes moriscos. Sin embargo, los cabecillas más radicales, apoyados por los turcos, se resisten y convencen de nuevo a Benabó de continuar con la guerra. El Abaqui es asesinado, terminando así con la posibilidad de una rendición, de cualquier posibilidad de rendición negociada para dar fin a la guerra. El resto de la campaña estuvo presidida por rastreo y persecución en la Alpujarra de los últimos restos del ejército morisco, muy debilitado ya a manos de cuadrillas de soldados que practican una violencia indiscriminada contra los moriscos. Se va a producir el licenciamiento de las tropas reales en noviembre de 1570, la salida de don Juan de Austria y de don Luis de Requesens del reino para dirigir la importante flota de la Santa Liga contra el Imperio Otomano, que dará lugar a ese episodio tan importante y archiconocido por la historiografía, que es la batalla de Lepanto de octubre de 1571. Se produce el final del conflicto, que va a ser cerrado definitivamente con el asesinato de un acorralado a Benabó el 13 de marzo de 1571, a manos de sus correligionarios, quienes entregan su cabeza a las autoridades granadinas. Bueno, he hecho un recorrido muy rápido, muy apresurado sobre el desarrollo de la guerra, sobre el desarrollo de las distintas fases del conflicto, porque me gustaría centrarme en una serie de aspectos sobre los que quiero destacar principalmente mi intervención. Las características de la guerra de la Alpujar. Vistas las principales fases del conflicto, me gustaría detenerme en cuáles fueron esas características. Primero, la guerra fue especialmente compleja por las características orográficas del territorio donde se desarrolló, y mucho más costosa y larga de lo que se había previsto inicialmente. La zona era un territorio montañoso que los moriscos conocían muy bien, propicio para el desarrollo de escaramuzas, emboscadas, y por ello buena parte de la campaña se va a desarrollar en medio de una, y permítaseme el anacronismo, una guerra de guerrillas a pequeña escala, en la que el terreno fue un factor decisivo, fue un actor fundamental que va a determinar la prolongación del conflicto. Otro factor que conviene tener muy en cuenta es el de la propia internacionalización del conflicto, sobre todo en lo concerniente a la participación de fuerzas berberiscas y otomanas en la guerra, en la contienda, en apoyo de los moriscos rebelados. Sobre todo desde mediados de 1569 es cuando esa ayuda se intensifica, con cerca de 4.000 hombres, armas y provisiones para tratar de apoyar la revuelta. Y, por otro lado, sin duda alguna, la guerra de rebelión morisca no puede entenderse descontextualizada de la política norteafricana de Felipe II y de todo el sistema de equilibrios establecido en el Mediterráneo occidental. Todas las cancillerías europeas, incluida la Corte Pontificia, y eso tuve ocasión de comprobarlo en una visita al Arquivio Secreto Vaticano, viendo documentación de la época,
tienen resonancia, se hace eco de un conflicto que conviene muy mucho al Imperio Otomano para poder debilitar aún más a la monarquía católica. Un imperio turco que tenía una presencia fundamental, brutal, abrumadora, fundamentalmente en el Mediterráneo Oriental, pero de una forma muy constante en el Mediterráneo Occidental, debido a que tenía una importante cabeza de puente en esa potencia, que era el gobierno de Argel, una especie de reino vasallo, que estaba bajo el control del Imperio Turco en esa época, y que era el principal centro neurálgico de un fenómeno que se desarrolló en esta época en el Mediterráneo muy importante, que era el fenómeno del cautiverio, que creó una especie de psicosis colectiva en buena parte de las costas, no solamente de las costas peninsulares, sino también de buena parte de las costas de los territorios italianos, de todos aquellos territorios que pertenecían a una monarquía hispánica que iba mucho más allá de la península ibérica. Sin duda alguna, la guerra no puede entenderse descontextualizada de esa política exterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. Autores como Miguel Ángel Buna Ibarra, Valeriano Sánchez Ramos y Miguel Ángel Buna Ibarra. Miguel Ángel de Buna Ibarra es uno de los máximos especialistas sobre el Imperio Turco en la historiografía española, coinciden en minimizar la importancia real y efectiva que tuvo esa ayuda otomana y norteafricana a los rebelados. El propio Valeriano Sánchez Ramos lo hace en un magnífico capítulo de este libro que yo les presentaba al inicio de mi intervención. Y que esa ayuda otomana y norteafricana ha sido convenientemente exagerada por los propios cabecillas de la revuelta, como ahora sabemos. Por ejemplo, sabemos que el xerife de Marruecos tenía sus propios problemas de sediciones internas y que Selim II, el sultán turco, a pesar de tener los puestos ojos en la guerra, en el conflicto, estaba mucho más preocupado por el avance de los persas en la frontera oriental de la Sublime Puerta. Y esto es un factor decisivo porque sin esa presión de los persas en el flanco oriental del imperio, pues las cosas hubiesen sido muy distintas. No podemos aplicar historia contrafactual, pero sí es cierto que el Imperio Turco tenía un enemigo muy potente, muy poderoso en ese flanco oriental, al que muchas veces no le prestamos atención. Y posiblemente sin la presencia de ese enemigo en el flanco oriental, las campañas de los turcos, tanto en la frontera oriental del Sacro Imperio como en el Mediterráneo occidental, quizá hubiesen sido muy diferentes. Por otro lado, hay una composición muy heterogénea de la tropa. En las operaciones militares de represión participaron tropas de milicias concejiles integradas por civiles sin sueldo, cuyo principal incentivo era el botín y el saqueo de la aldea morisca, y por otro lado, tropas profesionales pagadas por la corona, en su mayoría tercios procedentes de Italia, mucho más disciplinados, mucho mejor armados y mucho más eficaces en el desarrollo de una guerra de guerrilla y de cuerpo a cuerpo. Se tuvieron que movilizar importantes contingentes armados, se habla en torno a unos 20.000 en total durante toda la contienda en diferentes sectores del reino, lo que conllevó una evidente complicación en la logística, transporte de tropas y avituallamiento, un importante gasto financiero durante la contienda, que fue asumido por la corona y también por grandes miembros de la aristocracia, como el marqués de los Vélez, que tenía una gran capacidad de movilización de fuerzas militares y grandes contactos para movilizar, para reclutar tropas. Es un aspecto que no se puede soslayar, que no se puede olvidar. Por otro lado, durante la fase final de la contienda, cuando se había controlado la mayor parte del territorio, adquirieron gran protagonismo las cuadrillas de soldados que tenían como misión perseguir y reducir los restos insurgentes del ejército rebelado, del ejército morisco. Estas estaban formadas en gran medida por parientes de aquellos mártires, entre comillas, cristianos que en su momento fueron también estudiados por el profesor Barrio Aguilera en un trabajo realizado con Valeriano Sánchez Ramos, mártires que fueron explotados hasta la saciedad por las autoridades cristianas como un elemento propagandístico, que habían sido asesinados por los moriscos y que dieron estos parientes de esos mártires cristianos, dieron rienda suelta a un odio exacerbado mediante una violenta campaña de asesinatos y saqueos indiscriminados, llevados principalmente por su sed de venganza y sin ningún tipo de control por parte de los oficiales militares. Este último punto, al que he hecho referencia, me parece fundamental para entender que la guerra de rebelión morisca reunió todas las características de una verdadera conflagración civil y religiosa en el corazón de la monarquía, como nos advierte el cronista
Ginés Pérez de Hita en su relato del conflicto al titularlo segunda parte de las guerras civiles de Granada, es decir, fue una verdadera guerra civil. No cabe duda de que la rebelión de 1568-71 fue un conflicto forjado lentamente, a fuego lento, a raíz de un proceso de larga duración en el que las autoridades castellanas fueron incapaces de asegurar la paz social y contribuyeron a que estallase una guerra en el interior de la península. En la guerra se radicalizaron hasta límites insospechados los odios de una y otra parte. Los acumulados durante más de 60 años hacia los cristianos viejos por parte de una población mayoritaria pero marcada, explotada y fiscalmente y económicamente durante muchísimo tiempo y que nunca llegó a ser asimilada del todo por las autoridades cristianas, a pesar de esa fuerte vigilancia y de la política de represión y control ejercida sobre ellos. Y en la guerra también se van a alentar los viejos odios y resentimientos de la población cristiano vieja contra sus vecinos moriscos, acusados de ser falsos cristianos y una verdadera quinta columna, el mito de la quinta columna islámica, que colaboraba y que informaba a los corsarios turco-berberiscos en sus saqueos y en el secuestro de cristianos viejos en las localidades del litoral, dando pie a ese proceso tan importante al que he hecho mención anteriormente como el del cautiverio cristiano. El análisis de las fases del conflicto revela que la sensación de inestabilidad y peligro se extendió con rapidez entre la población civil. Muy pronto se rompió la convivencia y la paz social. Tanto moriscos como cristianos viejos buscaron lugares más seguros donde sus comunidades eran mayoría, a fin de evitar posibles represalias y linchamientos. El conflicto derivó inmediatamente en una guerra abierta, mucho más que un enfrentamiento entre Felipe II y rebeldes cristomusulmanes que estaban apoyados en ese momento por el sultán turco. El 21 de enero de 1569, Felipe II decide legalizar la esclavitud de aquellos moriscos y moriscas que se hubiesen rebelado a pesar de estar bautizados, a excepción de los niños de menos de 10 años y las niñas de menos de 9 años y medio. Un paso más en la declaración de guerra abierta se da en octubre de 1569, cuando, como nos recuerda Mármol de Carvajal, decreta Felipe II guerra a fuego y a sangre contra los moriscos rebelados, concediéndose campo franco a todos los cristianos que colaboren con la monarquía en sofocar la revuelta, a cambio de no cobrar la quinta parte, el llamado quinto de presas, que cobraba el rey siempre, que pertenecía legalmente a la corona desde hacía muchísimo tiempo, desde época ancestral. Ese punto es esencial en mi opinión, porque dejaba la puerta abierta a una auténtica guerra de saqueo y de utilización del botín como un incentivo para las tropas cristianas, que en los primeros compases de la contienda, más que tropas profesionales, eran compañías de milicias concejiles, civiles sin sueldo y sin adiestramiento militar, cuyo incentivo principal va a ser el saqueo para la obtención de ese ansiado botín que estaba exento del pago del quinto regio. Estas compañías, no en vano, fueron duramente criticadas por dos cronistas como Mármol de Carvajal y Diego Hurtado de Mendoza en sus crónicas del conflicto, tanto por su falta de disciplina como por su dedicación al pillaje indiscriminado. Las autoridades civiles, las autoridades políticas y militares trataron en la medida de lo posible de limitar estos desmanes, infligiendo castigos ejemplares a los desertores, a los indisciplinados, y tratando en la medida de lo posible de evitar los abusos contra los niños moriscos cautivados que iban a ser sometidos a esclavitud. Sin embargo, no fue suficiente y las autoridades se vieron totalmente desbordadas e incapaces de mantener el orden social. En este aspecto radica uno de los rasgos más importantes que caracterizan a la contienda como un conflicto civil y que fue señalado hace tiempo por algunos especialistas como Manuel Fernández Chávez o Rafael, si no recuerdo mal, Rafael Guzmán. La pérdida del control de la violencia legitimada por parte de la monarquía hispánica. Es decir, la elevada participación de los civiles, tanto moriscos como cristianos viejos, en un ascenso incontrolado de esos niveles de violencia que va a ser una violencia desbordada y que no va a ser controlada por parte del Estado, por parte de la monarquía. Los testimonios dejados por los cronistas y la documentación de la época evidencian numerosos episodios de violencia extrema protagonizados por ambos bandos. Por un lado, las
matanzas de cristianos viejos. En Ugíjar es un ejemplo de los resentimientos y los viejos odios acumulados por los moriscos contra sus vecinos a lo largo de estos años, como Lata Mármol en su obra. Otro día, bien de mañana, se pusieron los monfilles y gandules en el cementerio de la iglesia y diciendo a los cristianos que los llevaban a juntar con los de la torre de Miguel de Rojas, los sacaron de la iglesia de dos en dos con las manos atadas atrás, desnudos y descalzos, y los mataron cruelmente a lanzadas y cuchilladas. Sobre Abad Mayor dice lo siguiente: llegó a él un moro gandul y le dio una puñada en el rostro con tanta fuerza que le hizo saltar un ojo, y acudiendo otro por una espada le mató, y abriéndole el pecho con un puñal le sacó el corazón, y llevándolo alto en la mano comenzó a dar grandes voces diciendo: gracias doy a Mahoma que me dejó ver en mis manos el corazón de este perro cristianazo. Episodios como este y narraciones como esta se van a repetir hasta la saciedad. Este tipo de masacres alimentaron aún más la sed de venganza de los soldados y civiles cristianos viejos contra los moriscos y constituyeron la excusa perfecta para las matanzas de moriscos producidas desde los primeros compases de la revuelta. Un ejemplo es la matanza de los 110 moriscos presos en las cárceles de la Real Chancillería en marzo de 1569. Otro episodio de violencia extrema, por ejemplo, fue el protagonizado por las tropas de don Luis Fajardo en la conquista de Félix, o el de la toma del Peñón de Hinoz, donde unas 2.700 mujeres y niños fueron reducidos a esclavitud. O el de la conquista de Galera, quizá el episodio más espectacular por la cantidad de muertos registrados en la contienda. Allí don Juan de Austria decide vengar las muertes de cristianos viejos, y advierte: yo hundiré Galera y la asolaré y sembraré toda de sal, y por el riguroso filo de la espada pasarán chicos y grandes cuantos están dentro, por castigo de su pertinacia y en venganza de la sangre que han derramado. En efecto, una vez dentro de la plaza, las tropas de don Juan de Austria van a cometer una auténtica masacre entre hombres, mujeres y niños mayores de 12 años. Y los soldados, horadando los techos de las casas con maderos, los arcabuceaban y se los hacían desamparar, y le fueron ganando la villa palmo a palmo hasta acorralar más de 2.000 moros en aquella placeta que dijimos. Recogiéronse algunos en una casa pensando darse a partido, mas todos fueron muertos porque, aunque se rendían, no quiso don Juan de Austria que diesen vida a ninguno. Y todas las calles, casas y plazas estaban llenas de cuerpos de moros muertos que pasaron de 2.400 hombres de pelea los que perecieron a cuchillo en este día. La ciudad quedó totalmente arrasada y muchas mujeres fueron cautivadas junto con niños y vendidos de forma indiscriminada como esclavas. Estas matanzas fueron la máxima expresión de la radicalización de unos odios y resentimientos que incluso se exteriorizaron con escenas de júbilo y alegría por parte de moriscos y cristianos viejos a la hora de contemplar este tipo de escenas. Y revelan, por otro lado, la importante componente ideológica en la aplicación de la violencia con un elevado sentido físico y simbólico. Y este aspecto enlaza directamente con otro elemento que nos puede ayudar a entender las claves del conflicto y su identificación como una guerra civil. Me refiero a la importancia que va a adquirir en la contienda la propaganda y la guerra ideológica. Sabemos que desde los inicios de la rebelión, desde ambos bandos, se explotó ese elemento ideológico y religioso a fin de tratar de aunar voluntades y radicalizar aún más el odio contra el otro, el odio a la otredad. En el bando cristiano, la manipulación fue, si cabe, mucho más evidente. Las primeras matanzas de cristianos viejos en las Alpujarras de la Navidad de 1568 sirvieron para incitar con más fuerza la violencia contra los rebelados y justificar la represión contra los moriscos. Matanzas como la de Ugíjar y otros muchos enclaves de la Alpujarra granadina fueron convenientemente amplificadas, como ha demostrado Barrios Aguilera, dando lugar a una importante literatura martirial que exageró el número de torturados y muertos y que tiene su máxima representación en las actas de Ugíjar, en los grabados de Heiland, aquí tenemos algún ejemplo, para la historia eclesiástica de Granada de Justino Antonino de Burgos, editada en 1623. Incluso se llegó a crear una corriente de opinión capaz de influir en la toma de decisiones de las autoridades políticas y militares, alentada por los sectores más radicales del bando cristiano. Esa corriente de opinión fue, por ejemplo, la que orquestó el recibimiento de don Juan de Austria en Granada en medio de una escenografía impresionante con más de 400 viudas plañideras de mártires cristianos de la Alpujarra, pues llorando y pidiendo venganza contra los infieles. Por otro lado, conviene recordar que en cada bando
existieron posturas diversas y enfrentadas y que no eran grupos monolíticos. En el bando cristiano existieron disensiones internas entre aquellos que, como el marqués de Mondéjar, defendían una política de negociación, de pactos y de castigos selectivos contra los rebeldes más violentos para volver a la situación anterior a la revuelta. Y aquellos que, como la mayor parte de las autoridades políticas y militares, consideraban que no había una vuelta atrás y postulaban una política represiva y la deportación masiva de todos los moriscos del reino. Y en el bando morisco, las diferencias fueron aún mayores y posiblemente una de las causas principales del fracaso de la revuelta. Por ejemplo, Amalia García Pedraza, Bernard Vincent y, de nuevo, nuestro querido Manuel Barrios, entre otros autores, han demostrado que la sociedad morisca no fue un grupo homogéneo, ya que desde el inicio de la revuelta se van a evidenciar dos grupos bien diferenciados. Los moriscos más pobres y levantiscos, su mayor parte residentes en la Alpujarra, allí donde se localizaron los núcleos más duros de la revuelta, que buscaron la creación de un Estado islámico dependiente del sultán turco. Y por otro lado, el grupo de las élites y de la nobleza morisca, linajes tradicionalmente asimilados y mucho más próximos a la administración real, con intereses contrapuestos y que estaban especialmente interesados en el mantenimiento del statu quo. Al respecto hay que recordar que en zonas levantadas hubo moriscos que se rebelaron no por propia iniciativa, sino obligados por la llegada de monfíes y de sectores mucho más radicales. Es un factor que hay que recordar. Visto estas características de la guerra, me gustaría cerrar mi intervención con el balance de la guerra, con las consecuencias de la guerra de las Alpujarras. Sin duda alguna, la rebelión de los moriscos del Reino de Granada va a marcar un antes y un después. En el plano militar, sirvió para replantear en adelante toda la política y la estrategia defensiva de la monarquía de Felipe II, registrándose a partir de 1570, de la década de 1570 y hasta finales del siglo XVI, un importante programa de reformas que buscan fortalecer el cinturón de defensa peninsular y propiciar la formación de un ejército de reserva, una milicia general castellana que debía estar preparada para ser movilizada en caso de emergencia. En el ámbito social y demográfico, es un aspecto sobre el que no voy a incidir muchísimo porque es muy conocido, el balance de la guerra fue catastrófico. Las muertes producidas en campaña, se calculan en torno a entre 15 y 20.000 muertes, otros autores hablan de más de 20.000 muertos. Hay que añadir la destrucción de gran parte del territorio y la represión y expulsión de los moriscos. A pesar de que las autoridades castellanas conocían muy bien la existencia de un importante contingente de moriscos de paces, que no se habían rebelado contra Felipe II, no quisieron tener en cuenta estos matices a la hora de aplicar su política de pacificación, entre comillas, del territorio. Tras un breve debate sobre la justificación moral y legal de la esclavitud, puesto que, como destaca el cronista Mármol de Carvajal, aunque por ley general se permitía que los enemigos presos en guerra fuesen esclavos, no se debía entender así entre cristianos, la rebelión fue considerada como un delito de lesa majestad divina y humana. Esto es un factor muy importante porque nos da la dimensión legal del conflicto. Esto, de por sí y legalmente, convierte a los moriscos rebelados en traidores e infieles. Por lo que de ese modo, y esto es fundamental, quedaba legitimada desde el punto de vista legal la esclavitud de los moriscos levantiscos, a excepción de aquellos niños menores de 10 años y medio y niñas menores de 9 años y medio que serían dados en administración, entre comillas, lo cual era una esclavitud encubierta, hasta los 20 años de edad. Pero bueno, hay que decir que ese límite, como han demostrado muchísimos especialistas sobre el tema esclavista, se vulneró con muchísima frecuencia. Las medidas de represión no solamente afectaron a los rebelados, también al resto de los moriscos que no apoyaron la revuelta. Este aspecto es crucial para entender las dimensiones de la guerra y el modo en que, como ha demostrado, insisto, Carlos Garrido para la comarca de Guadix y Manuel Fernández Chávez y Rafael Pérez Guzmán para el caso de Sevilla, la guerra fue una magnífica oportunidad de enriquecimiento, una verdadera salida a la crisis, dado que a raíz de la guerra se creó un importante mercado esclavista con elevados niveles de especulación por el que las élites compraban a muy bajo precio en la comarca y vendían a precios mucho más elevados donde había mucha más demanda. Si un esclavo podía venderse en Granada por unos 12.000 maravedíes, en Sevilla, donde se llegaron a vender más de 2.000 esclavos moriscos granadinos, el precio podía más que duplicarse, más de 30.000 maravedís. Por tanto, la guerra cambió por completo la situación del mercado esclavista en el Reino de Granada y en territorios próximos. Desde inicios de 1569 hasta el otoño de 1570, entre 25.000 y 30.000 moriscos fueron vendidos como esclavos.
La decisión de la expulsión ya estaba tomada desde mediados de 1569, pero será el 28 de octubre de 1570 cuando se ordene esa expulsión general de los moriscos del Reino de Granada. Desde noviembre de 1570 a febrero de 1571 se organiza una deportación en masa, salpicada con episodios de extrema dureza y tragedia narrados por los propios cronistas, por los oficiales de la corona encargados de la deportación. El proceso no va a ser definitivo, como ha demostrado Bernard Vincent, ya que muchos permanecieron, incluso muchos retornaron ilegalmente. Por una relación de enero de 1580, sabemos que había en el Reino de Granada cerca de 9.000 moriscos. Y aunque se estima que podrían ser entre 10.000 y 15.000, como ha demostrado en un magnífico trabajo el profesor Enrique Soria Mesa, sobre los moriscos que se quedaron y volvieron, muchos lograron permanecer usando todo tipo de recursos para ocultar su pasado a las autoridades castellanas. El proceso de deportación por el resto de Castilla se va a desarrollar hasta fines del siglo XVI y en 3 oleadas de expulsión, produciéndose la salida de entre 70.000 y 80.000 moriscos del reino, cifra que, sumada a los que pudieron morir durante el conflicto, se elevaría a unas, según Bernard Vincent, unas 130.000 personas. Una verdadera tragedia demográfica, una verdadera sangría demográfica con un impacto brutal sobre el territorio. Sabemos que la mayoría de los deportados se concentraron en Sevilla, Córdoba, Jaén, así como Toledo, Ciudad Real, Albacete y Murcia, Extremadura y algunas ciudades de Castilla la Vieja. Los moriscos expulsados vieron confiscados sus bienes, que a la postre serían repartidos entre nuevos pobladores procedentes de diferentes partes de Castilla, al objeto de repoblar aquellas áreas que se vieron más afectadas por la expulsión. La expulsión de los moriscos del Reino de Granada representaba, y con esto termino, el fracaso de la política de asimilación emprendida por la monarquía hispánica desde principios del siglo y preparó el camino para la futura expulsión de todos los moriscos de España decretada por Felipe III ya en 1609. Y lo más importante, conllevó un grave proceso de despoblamiento de regiones donde la mayoría o la totalidad de la población era morisca y el inicio de un periodo de crisis económica en el Reino de Granada cuya tierra, como recordaba Diego Hurtado de Mendoza, había quedado despoblada y destruida. El territorio tardaría mucho tiempo en recuperarse del impacto social, económico, religioso y cultural de la guerra más importante producida en el interior de la mucho más importante que algunos conflictos que se produjeron en el siglo XVI dentro de los territorios de la monarquía, de los territorios peninsulares de la monarquía católica en el siglo XVI. Una, y espero haberlo demostrado en mi intervención de hoy, una verdadera guerra civil. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Antonio. Magistral conferencia, didáctica. Vamos, hemos aprendido y pasado una tarde de tarasca, yo creo, que muy interesante, haciendo eso que comentaba al principio, bueno, en esa introducción tan emotiva que ha hecho, haciendo esa historia pública que defendemos desde el centro y que también nos ha enseñado Manolo Barrios. Si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas. Podemos hacerla de dos formas. O las hacéis en el chat y se las trasladamos al conferenciante, o nos levantáis la mano o nos lo ponéis en el chat y os abro yo el micrófono sin problema. Bueno, Antonio, no sé si ves el chat, pero te traslada muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Espero que se haya escuchado bien a partir del momento en que me habéis avisado. Hoy hemos hecho un ejercicio auditivo importante porque se escuchaba bajito, pero se entendía perfectamente que era lo importante. Vale, lo siento. No, se entendía perfectamente, Antonio, vale. que hemos seguido, que has tenido toda la conferencia más de 50 personas conectadas, tarde donde ya estamos casi de fiesta. Más de 50 más sopitas. Como saben que se suben a YouTube, hemos perdido el público del directo. La gente dice, ya la veo en YouTube al día siguiente. Bueno. Pues muchas gracias por vuestra presencia en el chat. Te saludan también desde bueno, tengo amigos del otro lado del charco que me están felicitando. Miriam. Gracias. Ximena, que saluda desde Sao Paulo, si no me equivoco. Sí. Es lo que tiene ahora el online, ¿no? También veo ahí a Bruno Pomara. Muy bien. ¿Hay alguna mano levantada?
Pues bueno, Creo yo que... para abrir un poco el debate, sí quiero hacerte alguna pregunta, porque bueno, es algo de lo que has hablado un poco, de esa corriente, de generar esa corriente de opinión. Sabemos lo importante que es la propaganda y no sé si puedes profundizar un poco en el papel de la propaganda en la guerra, porque sabemos la propaganda posterior, sobre todo escenificando lo que hablamos de esos mártires, pero durante la guerra seguro que hubo muchísima más propaganda de la monarquía, pues bueno, para concienciar incluso en Europa, pero no lo sé, es algo que pienso ahora y que te traslado la pregunta. Bueno, sí. Bueno, has dicho que se hacían varias preguntas y se respondían todas o voy Empieza a contestando. responder porque no Vale. de manos levantadas. Pues es difícil tu pregunta es interesantísima y es difícil de responder. Partiendo de la base de que no soy un especialista en la guerra de los moriscos del Reino de Granada, hasta donde yo sé, el tema de la propaganda, vamos a ver, esta era una guerra que la propia monarquía quería mantener medianamente en un perfil muy bajo y en secreto, porque significaba, en esos momentos, la monarquía hispánica tenía varios enemigos, varios frentes, no hay que olvidarlo. Había estallado recientemente la guerra de Flandes, que va a ser un conflicto que dure nada más y nada menos que 80 años. Hay que entender el contexto global, ¿no? En el Mediterráneo tenemos al turco, que en esos momentos se está pues intensificando de una forma muy fuerte, muy, muy brutal, sus ataques sobre distintas costas, distintas partes del sur, Levante peninsular, y que lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo. Y entonces se tenía que mantener un perfil bajo del conflicto, en el sentido de que no se le debía dar mucha propaganda. No obstante, bueno, la guerra la conocemos gracias fundamentalmente a las grandes crónicas del mismo, a crónicas menores, porque existe también una cronística de autores menores, que en su momento fue estudiada en un magnífico trabajo, en un magnífico artículo, que también en su monografía sobre Luis de Mármol Carvajal por Javier Castillo Fernández, y que aconsejo su lectura. Pero también conocemos datos los historiadores de la guerra a partir de la documentación que se conserva en los grandes archivos de la administración, fundamentalmente Simancas, la información, la correspondencia que podemos tener de lo que llamaríamos una correspondencia de Estado, de diplomacia de la época, de informes más o menos secretos en cifra que se daban sobre el conflicto, porque, insisto, había que tratar de mostrar hacia el exterior una situación de cierta tranquilidad y de que se estaba controlando el conflicto, pero claro, los espías, los agentes de otras monarquías, los informadores que sobre este tema se han hecho magníficos trabajos sobre las redes de espionaje en la Europa del siglo XVI, sobre todo el reinado de Felipe II, pues daban información más que detallada sobre el desarrollo del conflicto, ¿no? Lo que sí quiero que quede más o menos claro es que, por ejemplo, el tema del apoyo de los otomanos. Sabemos que los otomanos mandaron oficiales, que el turco mandó oficiales, que hubo un apoyo logístico, hubo un apoyo militar, con armas, de formación de una población morisca que apenas tenía una formación militar ante unos soldados profesionales del tercio que los podían apabullar en ese sentido. Sin embargo, a nivel cuantitativo y a nivel de calidad, podemos decir que esa ayuda del turco fue sobredimensionada. Desde el punto de vista a nivel de propaganda, fue sobredimensionada por los propios cronistas de la época y también por los propios actores en liza. Los estudios que yo he señalado de Valeriano Sánchez Ramos y de Miguel Ángel de Muna Ibarra muestra que en ese momento tanto algunos reyezuelos del norte de África como el sherife de Marruecos o el propio sultán turco estaban en otras cosas. Y han estudiado documentación de esas cancillerías que evidencian que, bueno, era un conflicto importante, pero en un área secundaria de sus intereses en ese momento, ¿vale? Que había que mostrar, que había que dar apoyo para debilitar a la monarquía, pero que en ese momento no era un conflicto prioritario. Por tanto, y luego el tema de la explotación propagandística de la cuestión de los mártires fue la más importante de todas. El tema de los mártires de la Alpujarra fue explotadísimo en el momento y posteriormente, ¿no? Por toda esa literatura martirial que yo no he estudiado, yo no soy un especialista en la materia, de ello nos podrían hablar mucho mejor otros autores, pero que es una cuestión que incluso ahora está otra vez en boga, ¿no? Se han hecho publicaciones que tratan de quitar pues cierto componente ideológico a esa literatura martirial, ¿no? Cuando realmente lo fue
sin lugar a dudas, con una clara manipulación de lo que había sido la represión durante el conflicto. Eso no se puede olvidar en ningún momento, ¿vale? Muchas gracias. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí. Pero todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Todavía queda mucho por hacer en ese sentido, en ese ámbito. Sí, sobre cómo fue vista la guerra en el extrarradio también, es verdad que queda mucho por hacer. Justo quería también hacerte una pregunta, que le estoy solicitando la reactivación del audio. Hola, Justo, ¿qué tal? Ahí no se oye. No se oye. No se te escucha. Tienes que abrir tu micrófono. ¿Pero me lo has abierto tú? Ahora. Ahora. Bien. De acuerdo. Bueno, quería saludar a Antonio en primer lugar, porque para mí el Congreso Internacional, no solo desde el punto de vista de la comunicación científica, yo iba como divulgador, porque no soy historiador, pero sin embargo llevo mucho tiempo con el tema de moriscos, en fin, una serie de televisión, lo de Aben Humeya, etcétera, y mandé una pequeña comunicación. Entonces, aparte de eso, me lo pasé muy bien. Es decir, porque se creó un ambiente de encontrar gente que hacía tiempo que no veías, o gente nueva para mí, y tengo un buen recuerdo del tema. Allí, pues, no conocía a todos, a Antonio tampoco, ni a Castillo, pero comprobé, porque estaba en la mesa de ellos, el gran rigor con el que condujeron todo el Congreso y su preparación. Y además demostraron que no está reñida el rigor con la divulgación, como ahora mismo acaba de demostrarnos en esta conferencia, magnífica síntesis, donde las 3 fases han quedado súper claras, pero creo que para todo el mundo que se haya fijado un poco, los que ya estamos un poco viciados por el tema, a veces no nos distanciamos lo suficiente, pero creo que clarísimo, y para hacer esa síntesis tan espectacular, hay que saber mucho, eso está clarísimo. Solamente quería modestamente apuntar que en el tema de los turcos, cuando estudié los movimientos de Aben Humeya y de su Estado Mayor, vi una obsesión permanente por conquistar un puerto de mar. Entonces, claro, como tú bien dices, no podemos hacer contrahistoria ahora, ¿no? Pero yo creo que alguna importancia tuvo que tener el hecho de que Aben Humeya, y creo que ese fue su gran fracaso estratégico, no consiguiera conquistar un puerto de mar, y lo intentó con varios. Creo que eso influyó también en que los turcos pudiesen hacer un desembarco masivo, porque la única vía era el mar. Bueno, no quiero enrollarme más, solamente terminar con lo de Barrios Aguilera, que me ha parecido muy oportuno, y porque aquí en Almería, en algún ciclo sobre moriscos, no es necesario señalar cuál, esa reactivación por parte de la Iglesia, no sé si de la Iglesia en su conjunto, pero de algunos cargos, sobre el tema del martirologio, lo viví en primera persona y en directo, porque estaba en ese ciclo e intervine en los mismos términos que estás planteando, que era una exageración. Entonces, la obra, y no siempre con bases fiables, ¿no? Porque citaban actas y testimonios de 100 años después, una cosa un poquito pasada de rosca, en mi opinión. Y en la última publicación de Barrios Aguilera, que todavía no la he leído entera, pero me he ido directo a esa primera fase, pues otra vez ha demostrado su gran rigor también y profundidad, y desmitifica no solamente el tratamiento de las actas en la época de los moriscos, sino también actualmente con ese ejemplo que he puesto, que he vivido. Entonces, bueno, pues no quiero enrollarme más, estoy encantado y gracias. Bueno, pues justo tú a ti como gran especialista sobre la figura de Aben Humeya, creo que la persona que conoce mejor a dicha figura, pues es todo, vamos, te agradezco muchísimo las palabras que has tenido para conmigo. Y efectivamente, yo tengo magníficos recuerdos de aquel congreso, porque, bueno, pude conocer, sobre todo también fue muy interesante llevar a cabo el proceso de selección y de corrección, entre comillas, ¿no? de buena parte de las ponencias, de las comunicaciones que se presentaron, y que luego
eran tan buenas que dieron lugar a un libro colectivo que yo creo que ha quedado ahí como no un pequeño, sino un hito interesante en el estudio de la guerra de rebelión de los moriscos del Reino de Granada. Y la cuestión, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese congreso. Tú lo planteabas y, si no recuerdo mal, también formaba parte de la tesis que tú defiendes en ese capítulo del libro. La necesidad de conquista de un puerto estratégico de mar fue fundamental para Benumella y que no lo consiguió. Y muy posiblemente, dentro de ese mundo tan de arenas movedizas que la historia contrafactual, pues posiblemente las cosas hubiesen cambiado y posiblemente también el propio apoyo de la Sublime Puerta del Imperio Turco hubiese sido diferente en función de ese cambio estratégico, ¿no? Sin lugar a dudas, porque hubiera facilitado mucho la ayuda logística. Por otro lado, en la segunda cuestión estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, no en vano, y bueno, se da la paradoja, se da la casualidad de que pues en los últimos meses mantuve alguna conversación debido al tema del COVID telefónica con Manolo Barrios, y él y aparece en su libro, en este libro del ciclo farsario, y él me comentaba que estaba bastante contrariado con esa nueva corriente ideológica que trataba de dar pisos de validez histórica a documentos que tienen un claro objetivo propagandístico al servicio de los intereses de la Iglesia, ¿no? Es una especie de historia reaccionaria que pues desmonta buena parte de las tesis e hipótesis que se manejaban magistralmente en esa publicación sobre los mártires de la Alpujarra que coescribió Manuel Barrios con Valeriano Sánchez Ramos. Entonces, bueno, hay cosas que ni él entendía ni yo tampoco entiendo, partiendo de la base de que no soy un experto en la cuestión, en la materia. Y bueno, insisto, pues agradecerte esas palabras que has tenido conmigo, y certifico que hubo un magnífico ambiente en ese congreso, ambiente también propiciado por la calidad de las ponencias, de las comunicaciones que se presentaron al mismo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muy bien, pues muchas gracias y que sigas en la misma onda. Como decía Bernard Van Sant, la guerra está por explicar completamente, y con esta introducción con este capítulo que tú has dedicado, creo que pues puede que seas de los más cualificados para abordar esa tarea. Si es que te parece. Algo tarea. Estoy en otras cosas ahora mismo, pero bueno, coger el guante es complicado. Pues no habiendo más preguntas, vamos a ir cerrando esta tarde, reiterando el agradecimiento a Antonio por acompañarnos y participar en estos primeros encuentros en Umella, que, como decía nuestro también querido Rafa Peinado, parecen un poco de cuarto milenio, pero nos gusta el nombre, nos gusta el futuro que tiene, porque es un proyecto de futuro y con futuro. Estoy viendo también a la alcaldesa. Y bueno, poco más. Creo que ya dejarle la palabra a la codirectora de estos encuentros, a María José, para que despida la tarde. De nuevo agradecerte la ponencia y, bueno, personalmente también agradecerte las palabras tan bonitas que has tenido con Manolo, porque nos ha dejado un poco, no sé si es por la situación de pandemia o porque últimamente estaba excesivamente cariñoso, que puede ser, pero nos ha dejado un poco huérfanos. Y bueno, para mí ha sido emotivo. Será también el día. María José. Bueno, pues me sumo, ¿no?, al agradecimiento que ha hecho Raúl, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado tan generosamente, ¿no?, nuestra propuesta desde el primer momento. También, pues, te agradezco que hayas tenido esas palabras tan bonitas para el que fue el maestro de todo. Yo le tengo un cariño especial porque, bueno, pues conmigo en mi tesis se portó, la verdad, que bastante bien, me dio un empujón bastante positivo en un momento duro. Así que, bueno, pues todos nos sumamos a ese cariño, esas palabras, ¿no?, que has tenido para Manolo Barrios. Y bueno, pues ya lo que me queda es, de nuevo, pues emplazaros a pasado mañana, como decía al principio, para cerrar este ciclo con la intervención de Justo, que ha estado aquí fiel al ciclo toda esta semana, y ya tendremos oportunidad de escucharlo y hablar de su magnífica novela, que he tenido el placer de leer,
estos días. Y también escucharemos a la profesora Encarnación Canville, que nos hablará sobre eso que decías tú, Antonio, esa necesidad, ¿no?, de transferir el conocimiento, ¿no? Y la didáctica, pues eso es también, no es transferir, es comunicar de una manera entendible y asequible, ¿no?, pues el conocimiento, las distintas áreas de conocimiento, ¿no? Y en este caso, pues ella nos hablará sobre ese binomio didáctica y novela histórica tan interesante que seguro que va a ser para todos vosotros, ¿no? Bueno, pues nada, que feliz tarde de miércoles y feliz día mañana de Corpus, y bueno, pues espero que nos veamos aquí el próximo viernes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.